España. Continuamos con más información cuando son las 7 de la mañana con 37 minutos. 7 de la mañana con 37 minutos. El día de hoy estaba como invitado el médico de la casa, el médico de Radio Pública Jugones. Muy buenos días, doctor Sixto Barriga Ordóñez, con quien hablaremos acerca de los mitos y las verdades en temas de prevención para el COVID-19. Buenos días, doctor, bienvenido. Bueno, Gaby y Andrés, un gusto nuevamente enorme. Primero que todo, volverlos a ver. Después de este distanciamiento obligado que nos ha resguardado en confinamiento pues en nuestros hogares, algunos trabajando como ustedes, para mí un labor muy importante la que realizan ustedes de informar, comunicar y pues mantenernos informados sobre las novedades, sobre todo en esta actualidad de pandemia donde ha sido importante la comunicación. Muchas gracias, buenos días. Así es, bueno, cuando empezó la pandemia, doctor, ya entrando en materia, mucho se dijo, mucho se recomendó, y en medio de toda esta información que se registraba no solo en redes sociales, había mucha desinformación también. O no estaba, incluso de parte de las entidades que enmarcan estos protocolos, no estaba claro qué era lo más óptimo para realizar, para poder prevenir los contagios, doctor. Bueno, es importante recalcar que esta pandemia nos agarró a todos en general, al mundo entero, prácticamente con un desconocimiento total de esta enfermedad, de su comportamiento. Al principio creo que tomamos todas las medidas que prácticamente fueron usadas a nivel nacional y local, donde creo que la sensación de sentirte resguardado justificaba el uso de los túneles de desinfección, las plantillas de desinfección para calzado, los trajes, los múltiples tipos de mascarillas y líquidos que servían o sirven para garantizar una total desinfección. Pero dicho sea de paso, esta enfermedad creo que en el pasar de estos meses nos fue enseñando, gracias a la comunidad científica que también se ha sumado totalmente en esta pandemia, para poder comunicarnos las novedades sobre su comportamiento de este virus. Porque un virus que nadie lo conocía, en los libros no hay literatura, este virus nadie lo estudió en la universidad. Exacto. Fuimos aprendiendo en el camino sobre cómo comportarse, cómo actuar hasta esta enfermedad, hasta esta pandemia. Sin embargo, creo que los conocimientos básicos por experiencia nos permitió actuar de la manera más prudente y oportuna sobre una enfermedad infecciosa como tal. Sin embargo, al saber que en la actualidad no tenemos un tratamiento específico, ni vacuna todavía, que están en ensayos clínicos, creo que fue válido al principio tomar en cuenta todas las medidas que hasta el día de hoy veo que se practican por el tema de bioseguridad. Pero vamos entonces ya con la actualización del tema científico y de las investigaciones. Doctor, entonces, hablemos primero de los cercos o los arcos de desinfección que en algunos lugares todavía los mantienen. ¿Es necesario continuar con esto o esto ayuda para poder evitar el contagio o no? Bueno, los arcos de desinfección al principio, como lo mencionaba antes de la entrevista Andrés y Gaby, creo que fueron medidas que al principio, como no se sabía bien los medios de contagio, de infección, creo que atacamos al virus por todos lados, desinfectando nuestro calzado, desinfectando nuestras ropas, nuestras prendas también de vestir. Pero sin embargo, en el transcurso de esta pandemia, muchas universidades, principalmente una universidad local, la Universidad Central del Ecuador, se juntaron algunos colegas médicos y evidenciaron mediante estudios y aplicaciones de algunas metodologías donde se pudo evidenciar que los túneles de desinfección realmente no garantizaban una disminución en el riesgo del contagio, porque fuimos aprendiendo que el virus se transmite por la saliva, por las micropartículas de saliva que se expulsan mediante la tos o mediante uno habla o estornuda, y también ingresa por las mucosas de la vista, de los ojos. Entonces teníamos que enfocarnos más en las vías de transmisión. Entonces fuimos dándonos cuenta de que realmente usar túneles de desinfección, usar las planchas de desinfección para calzado, si bien es cierto al principio nos daba un bienestar, una sensación de seguridad, porque entendíamos que al principio no sabíamos realmente cómo se comportaba, pero ya eso ha ido perdiendo un poco de credibilidad desde el punto de vista
de que ya hay evidencia científica de que eso no me va a garantizar a mí que yo me enferme o me contagie el virus. Sin embargo, se ha ratificado que el uso de la mascarilla, que es lo que me permite tapar la nariz y la boca, el uso de guante en ciertas actividades profesionales y sin duda el lavado de manos, que eso ha sido realmente lo que se mantiene, y sí hay evidencia clara de que nos va a permitir disminuir significativamente el riesgo de contagio. Ahora, entonces, ya no es necesario pasar por los túneles de desinfección, primero los vehículos, o pasar uno como persona por estos arcos que en algunos lugares se ubicaron, ¿no? Para poder sentirse un poco más protegidos. Sí, muchas de las veces que ingresé en la ciudad de Pasaje, inclusive en Santa Rosa, donde trabajo, y en Machala, hace unos 2 meses nomás se venía aplicando esa metodología de desinfección de los túneles, ¿no? Para los vehículos y para los peatones. Que ya bueno, luego no sabíamos si tenía uno lo hacía porque lo de desinfección o agua para cada cantón pues aplicó medidas de bioseguridad estrictas de acuerdo a sus necesidades y de acuerdo a sus reuniones con las autoridades locales. Sin embargo, ya en la actualidad ya no existe. Sin embargo, hay que tener en cuenta que eso realmente no me va a mí ayudar a disminuir. Quizás en nuestra mente, ¿no?, creaba una sensación de seguridad cuando pasabas por los túneles o pisabas las bandejitas de alcohol y uno se siente pues seguro, pero realmente en la realidad, en la práctica, eso no tenía ninguna implicancia hacia un bienestar y disminución de riesgo, ¿no? Creo que también se utilizó esto replicando en algunas ciudades ya a nivel internacional que tomaron esta medida como protección, claro, pero tampoco porque no había algo claro. Claro, es que al principio fue así, todo el mundo buscó la manera de salvaguardarse, de cuidarse, de protegerse. Y creo que al principio todo fue válido, pensando siempre en el bienestar y en la salud de la población, de nuestras familias. Pero en el camino, como le indicaba, fuimos aprendiendo, y lo que se ha ratificado para realmente mejorar y alcanzar estándares de calidad al punto de evitar el contagio, creo que sigue siendo el lavado de manos, el uso de tapaboca y nuestro frasquito de alcohol que debe en estos momentos ser nuestro mejor aliado y nuestro mejor compañero. Sí, ok. Donde vayamos. Hay algo que hay que recalcar. El virus entra por la nariz, los ojos y la boca. Esos son los lugares que uno tiene que cuidar extremadamente en caso de que esté expuesto o esté con alguna persona, y el distanciamiento, ¿no? Sin embargo, sí nos gustaría ir revisando poco a poco todas las medidas. El tema de los arcos de desinfección no es válido, y también el tema de las bandejas, de los zapatos, porque al principio se creía que el virus se quedaba en el piso y luego usted pisaba el virus, alguien que escupía, entonces eso prevenía la limpieza de los zapatos. Era un sinnúmero de mitos que se hablaban, ¿no? O que permanecía ni sé cuántas horas vivo el virus y luego usted se podía contagiar. ¿Cómo es el caso de cuánto tiempo dura el virus en el Le recuerdo, a ver, cuando nosotros aplicamos todas las medidas de bioseguridad, no solamente estamos protegiéndonos contra el virus, contra el COVID. Hay un sinnúmero de gérmenes, de microorganismos, parásitos, bacterias, hongos y demás virus que están viviendo con nosotros en el día a día. Entonces, el momento que nosotros aplicamos estas medidas de bioseguridad, no solamente nos estamos protegiendo contra el COVID, nos estamos protegiendo contra todas estas enfermedades. Si nos enfocamos principalmente en COVID, si bien lo dice usted, es un virus que va a entrar solamente por la boca, por la nariz o por los ojitos, por la mucosa. Entonces, si ya sabemos que este virus se comporta de esa manera, nosotros tenemos que enfocarnos a trabajar en la protección del contacto de estas zonas. Exacto. Correcto. Entonces, si tenemos en cuenta que un arco de desinfección, lo que me va a desinfectar, si yo ando en mi vehículo, las llantas, las puertas, el parabrisas, discúlpeme, pero es bastante ilógico que nosotros pensemos que con esas medidas nosotros vayamos a disminuir el riesgo de contagio. Lo que tenemos que cuidar es la entrada del virus por las zonas donde antes mencioné, que es la boca, la nariz y los ojos. Entonces, lo más eficaz, lo más seguro es desinfectar y proteger mediante mascarillas, cualquier tipo. Realmente ahora ya no se puede tener las que al principio uno quería,
pero ahora hay fabricantes y laboratorios que las están elaborando con las mejores normas y estándares de calidad, y lo que uno tiene que seguir es cuidándose con todo este arsenal de medidas de protección que nos permitan pues proteger las zonas de entrada del virus, y por supuesto al sano, y al paciente que se encuentra enfermo pues también evitar pues el contacto mediante el uso de las mismas mascarillas y el aislamiento obligatorio en estos casos. Ahora, usted ha tocado un tema importante que es la mascarilla. Ahora nos presentan 100.000 tipos de mascarilla, nos dicen las KN95, todo este tipo pero ¿cuáles son las óptimas para las personas comunes, las personas que vivimos el diario vivir y que no trabajamos en el hospital? Porque esas otras medidas las que tienen que tomar el personal médico, ¿no? Ya las personas comunes, ¿qué tipo de mascarillas son las recomendables, doctor? Claro, nosotros al principio, como le mencionaba, se puso en práctica una serie de evaluaciones, ¿no? De revisiones sobre cuál es la mascarilla más efectiva, más certera, ¿no? Medir el virus era una meta que tenían los médicos, los científicos, porque se encargan de eso, de saber cuál es su peso, sus dimensiones, para poder describir cuál era la mascarilla más efectiva. Al principio se hablaba de la mascarilla N95, que es una mascarilla que se la fabrica actualmente en laboratorios en el extranjero. No tenemos aquí en el Ecuador mascarillas con esas características y ese estándar de calidad. Sin embargo, ante la necesidad y a la alta demanda del uso de mascarillas, pues nos vimos en la obligación de la industria textil o laboratorios aquí en el Ecuador de producir mascarillas con los mejores estándares de calidad. Desafortunadamente, tener una mascarilla en estos momentos con la calidad y el estándar de una N95 como realmente debe ser es muy complicado. Sin embargo, y aparte costoso, porque imagínense, alguien normal no tiene hay mascarillas que cuestan hasta $20, claro, yo he escuchado que las comercializan. Entonces, el uso de la mascarilla ahora vemos de todo tipo de calidad, no todas realmente y lamentablemente garantizan que el virus no pase el filtro, porque no todas tienen el material adecuado para hacerlo. Entonces, a este uso de mascarilla en la actualidad debe sumarse el distanciamiento, que es de 2 metros, que me fortalece la medida para evitar pues que el virus, al momento de ser expulsado mediante un estornudo, una tos o el habla normal, pueda tener contacto con la persona que se encuentra alrededor mío. Entonces, usted puede comprar una mascarilla medianamente buena, pero asegúrese, por favor, que se mantengan los 2 metros de distancia. Claro. Ahora, el uso de mascarilla dentro del vehículo. El día de ayer, por ejemplo, yo estaba yendo, mi vehículo estaba sola, y no estaba utilizando la mascarilla. Sin embargo, un policía estaba haciendo un recorrido, el policía dijo, bueno, ¿y su mascarilla en dónde? Y luego, pero estoy solita, ¿no? Entonces, ¿es necesario utilizar la mascarilla dentro de...? Yo creo que es una medida exagerada, y las autoridades, en este caso, el compañero policía que le retuvo y le recomendó, creo que lo hizo con una finalidad. Exacto. De una recomendación. Pero realmente no tiene ningún sentido desde el punto de vista de seguridad usar una mascarilla dentro del vehículo, a excepción de que nosotros vayamos en el vehículo con más personas. Exacto. Ajenas a nuestro círculo familiar. Es decir, ¿sí? Transporte público. Transporte público, o a veces, actualmente, como ya hay movimiento social, reuniones, ya las personas se han activado en los trabajos. He visto ahora que por el tema de la restricción vehicular, ahora comparten los vehículos, hoy me voy contigo en tu vehículo, claro, mañana me voy con el compañero, entonces se está compartiendo. Entonces yo pienso que ahí sí es válido el uso de la mascarilla, okay, cuando compartimos el vehículo con personas que son ajenas a nuestro núcleo familiar. Ahora, en cuanto a la vestimenta, algo también que se tomaba primero como medida, ¿no? Era lo que le recomendaban. Cada vez que usted entre a su casa, quítese la ropa, que llegar, bañarse, quitarse los zapatos. Claro. Se puso muy de moda los trajes estos de bioseguridad, ¿no? Los de Teletubby. Sí. Las medidas de bioseguridad, y principalmente, Andrés, lo que usted menciona, que es muy importante, el uso de los trajes, y creo que eso va relacionado mucho con el tipo de actividad y exposición que se tenga, ¿no? En el caso de nosotros, los médicos que trabajamos diariamente y nos exponemos a los riesgos, porque actualmente todavía seguimos teniendo hay un mayor riesgo de contagio. Nosotros tenemos que tocar al paciente, tenemos que observarlo, entonces nosotros tenemos un acercamiento muy íntimo, ¿no? Desde el punto de vista médico y clínico. Por lo tanto, el uso de los trajes en nosotros es imprescindible, o sea, es muy elemental.
En el caso de médicos. Claro, en el caso Ahora, una persona que trabaja, qué sé yo, municipio de Pasaje, que actualmente ni siquiera está recibiendo gente dentro de las instalaciones, o una persona que trabaja en un ámbito normal de oficina o quizás en un área comercial en el día a día de Pasaje, ¿es necesario aún que tenga trajes especiales o que cumpla ese protocolo de dejar la ropa, bañarse? Los trajes, Andrés, son unas medidas de bioseguridad de protección. Sin embargo, la persona que lo usa debe tener en claro que el traje debe ser desechable, porque no podemos tener quizás la responsabilidad de llevarlo todos los días, sacarlo, lavarlo, porque hay que depositarlo en una zona donde ya esté totalmente aislada, porque es una vestimenta infectada, contagiada, ¿no? No solamente de COVID, sino de muchas partículas que nosotros al momento de salir a nuestras calles podemos llevar a nuestros hogares. Entonces, al momento de usar un traje, quizás nos pueda brindar un poco de confort y de seguridad. Sin embargo, si yo me descuido en las otras medidas, yo considero que podría ser igual de ineficaz. Ok, o sea, tiene que hacerse cambios, ¿no? Votar, porque incluso hasta los guantes, ¿no? Hay gente que los utilizaba todita la semana, los guantes y hay gente que tiene el mismo par de guantes. Y la mascarilla, claro. Doctor, porque por ahí yo leía que solamente es válida la mascarilla, las quirúrgicas, alrededor de 6 horas, luego ya se llenan de gérmenes y hay que botarlas. Claro, las mascarillas quirúrgicas son desechables realmente. Nosotros las usamos en el hospital, particularmente también en mi familia, las usamos y tienen una vida de útil muy corta. Más ahora si nosotros trabajamos, y como en caso de ustedes que comunican mucho por el lenguaje oral, eso elimina partículas de saliva, entonces eso como que no es tampoco higiénico, ¿no? Tener una mascarilla todo el día. Luego no le va a dar COVID, pero le va a dar alguna infección, claro. Entonces, claro, todo eso hay que tener en cuenta, porque realmente al ser una medida de bioseguridad también tenemos que tener claro que el cierto uso de mascarillas debe obligarnos a hacer un cambio frecuentes de acuerdo a la exposición y a su uso. Ahora, también, usar la mascarilla para hacer deportes, que es algo que he visto mucho últimamente. La gente ha salido a hacer bicicleta, a activarse deportivamente y está muy bien. Pero usarla mediante una actividad física, ¿es recomendable o no, doctor? Todo va a depender del tipo de actividad física. Por ejemplo, si yo practico actividad física, vamos a suponer ahora, ya creo que en algunos cantones en la provincia se están activando los campos de entrenamiento, los gimnasios y los box, como le llaman, donde se practican algunos deportes, donde el contacto en lugares cerrados, yo creo que ahí sí justificaría el uso de la mascarilla. Okay. Pero si yo practico actividades al aire libre, ciclismo, triatlón, atletismo, no sé, cualquier otro tipo de actividad donde el contacto sea aislado, donde haya un distanciamiento muy significativo, yo creo que no justificaría el uso de la mascarilla. Y el aire que exhalamos, doctor, luego eso nos genera un tipo de contrarreacción. El aire ambiental está contaminado de todo. Claro, pero por ejemplo, al ponernos acá la mascarilla y volver a inhalar el mismo aire, no hay ningún problema. Bueno, todo va a depender de las mascarillas. Actualmente existen mascarillas con ciertos filtros que me permiten tener una exhalación más tranquila, que me permiten respirar con mayor tranquilidad. Siempre es importante que el paciente sepa de que ante que se escuche mejor, ante un malestar, fatiga o cansancio que puede ocasionar el uso de la mascarilla, lo mejor es reposar y dejar a un lado el uso de la misma. O tratar de realizar alguna actividad física que me permita trabajar con más tranquilidad en zonas un poco más abiertas, pero realmente es un riesgo. A pesar de que actualmente se estén habilitando gimnasios, yo tengo que mencionar que sí es una irresponsabilidad, un riesgo muy elevado que no me cuesta solamente desde el punto de vista económico, me puede costar una vida. Yo pienso que ya aquí viene la responsabilidad personal, donde si a mí me abren el gimnasio de la esquina, yo tengo la responsabilidad de tomar una decisión si me expongo o no a asistir a ese gimnasio, porque voy a compartir un espacio X dimensiones donde actualmente hay casos, y hemos tenido, en lo personal, yo he tenido muchísimos casos de pacientes con COVID asintomáticos, es decir, que no tienen ni un síntoma. Entonces, exponerme de esa manera creo que ya viene también en una decisión personal, donde tenemos que tener claro que a pesar de que el país hoy se ha levantado políticamente hablando con el tema del estado de excepción,
la pandemia está con nosotros y la emergencia para nosotros desde el punto de vista médico y social sigue latente. Por lo tanto, si a mí me abren las discotecas, si me abren los bares, si me abren los gimnasios, yo tengo la responsabilidad de que si yo tomo una decisión de asistir a cualquiera de estos lugares que son públicos, donde yo voy a tener contacto con más personas que pudieran estar infectadas, eso me puede costar la vida y la vida de mi familia. Así es. Bueno, por acá nos dejan algunos comentarios. Dice Enriqueta Puya, bien Sixto, buenas recomendaciones, eres un buen profesional de la medicina y buen diabetólogo. Saludos amigos de Jugones, Dios los bendiga. Dice también Efraín Lavanda, Adela Morales, buenos días doctor, cuando se llega a la casa, y bueno, ahí ya respondimos el tema de bañarse y sacarse los zapatos y la ropa, que dice doctor, dice también la desinfección N significa que no filtra aceites y 95 que filtra hasta el 95% de las partículas aéreas. Es un ejemplo de un respirador de filtro mecánico que proporciona protección contra partículas, pero no gases o vapores. También dice Mario Ochoa, buenos días, una preguntita, doctor. En la mascarilla de tela, ¿qué tan confiable es? Las mascarillitas de tela que también las vemos y las encontramos. Sí, en el mercado vemos un sinnúmero de mascarillas, desde las que venden, cuestan 50 centavos hasta las que venden 15 o 20 dólares. Ustedes en el precio se podrán dar cuenta que desafortunadamente por la alta demanda que indicaba hace un momento, todo el mundo se ha puesto a fabricar mascarillas, pero realmente el filtro debe ser lo más adecuado. Y como decía aquí el compañero que mencionó hace un momentico, que daba una especificación, y le agradezco a Carlos, de que realmente sí, las N95 tienen las características de usar un filtro que son específicamente... bloquean la entrada del virus, porque son filtros que tienen un espacio muy pequeño que no permite que el virus pase. Entonces, la tela común o la tela antifluidos realmente no me garantiza esta calidad, esta medida. Por lo tanto... Pero si tiene la tela tiene que asegurarse de estar en 2 metros. Correcto, o sea, no, y así use la N95. Yo creo que tenemos que usar las medidas de bioseguridad todas. Si yo puedo estar a 2 metros o si puedo estar a 3 metros, mejor. Si yo tengo que andar con mi alcohol en el bolsillo y desinfectarme cada vez que toco una superficie o saco mi celular, o sea, yo tengo que estar claro de que a pesar de que el estado de excepción se ha levantado, la pandemia, el virus está con nosotros. Últimamente, el fin de semana, perdí amigos, sigo perdiendo compañeros en otros países. O sea, esto no es un juego, y a pesar de que el COE cantonal, las autoridades locales y provinciales, y entiendo que económicamente el país tiene que reactivarse, nosotros tenemos la corresponsabilidad de actuar en nuestros trabajos, en nuestros hogares, con mucha prudencia y teniendo claro que las acciones de bioseguridad en la actualidad siguen salvando vidas. Ok, doctor, también dice por acá, en el indoor y en el bowling, mi doctor, también se recomiendan las mascarillas, dice don Efraín Lavanda. Si es posible, no vaya, don Efraín, quédese en la casa, no tenga contacto. Él pregunta si es que en el bowling ahí sí se recomendaría usar mascarilla. Bueno, el bowling, si pensamos, a ver, vamos a trasladarnos en un bowling ecuatoriano, ¿no? El bowling ecuatoriano lo juegas entre 3-3. Pero afuera de la cancha hay como 20 más. Apostando y todo. Entonces, realmente creo que en el caso del boli es más peligroso ir a ver que ir a jugar. El ecuaboli, que es el ecuaboli. Oiga, entonces, y eso lo vi en la Peña, pregúntele a Vladi, que eso veníamos viendo en la Peña el día sábado. Ya habían levantado habían 6 personas jugando en esa área, o sea, y justamente eso decíamos, ¿no? En la cancha, a la final están distanciados, claro. Es un área grande donde están 3 personas, pero alrededor de la cancha no había pero ni medio metro entre persona y persona, y la mayoría sin mascarilla en la Peña. La mayoría sin mascarilla. Que quede claro que hacer deportes no es malo, ¿ah? No es malo. Estamos hablando del contacto social. Estamos hablando de las medidas que nos permiten tener ese acercamiento, que es el riesgo que nos pone en sobreaviso de que nos estamos exponiendo a una enfermedad que la tenemos todavía. Recuerden, no tenemos cura. Los tratamientos que actualmente se están aplicando son sintomáticos para tratarlos desde el punto de vista y mitigar y disminuir las complicaciones o contrarrestar los síntomas, pero para curar no hay. Doctor, también se puede generar, porque algo también que nos preguntaba el otro día en una reunión, nos preguntaban, ¿se puede infectar mediante heridas? ¿Está comprobado mediante heridas abiertas puede ingresar el virus, o simplemente por la nariz, los ojos o la boca? A ver, el virus es un germen, un microorganismo que cuando ya ingresa al cuerpo humano, donde va a circular es en sangre. Donde se va a reproducir en el tejido. Por lo tanto, si a un paciente que por A o B motivo hay que operarlo de emergencia y es un paciente con COVID, el médico, el equipo de profesionales que va a intervenir en ese paciente
tiene que protegerse al 100%, porque va a estar expuesto a secreciones, ¿verdad? A líquidos corporales como la sangre, orina, heces fecales, bueno, dependiendo del tipo de cirugía. Por lo tanto, estamos exponiéndonos a partes del cuerpo donde el virus puede estar. Y al revés, cuando por ejemplo yo tengo alguna parte de mi cuerpo, una herida. Claro, por supuesto. Y viene alguien con contagio, alguien contagiado. No he visto ningún caso, pero si tomamos en cuenta que es una enfermedad y que es una herida abierta, que tiene un contacto por la vía oral, por la nariz o por las mucosas, podría ser que entrando en contacto con las secreciones o la sangre, podría tratarse de algún caso que realmente actualmente no he leído nada que me diga que hay un medio de contagio por ahí, pero lo más necesario y lo más óptimo, que si yo tengo una herida, es mejor tapármela. Me la tapo y la cubro con una gasa, con un vendaje, y bueno, sería algo necesario que también se la podría explorar ahora con tanta literatura que actualmente existe, ver si realmente eso podría ser un medio de contagio. Pero bueno, lo más razonable es, si tengo una herida, cubrírmela con gasa. Doctor, la alimentación también, ya para concluir, la alimentación en casos de COVID, o cómo prevenir también mediante la alimentación el que en caso de ser contagiados, nos coja un poco más fuerte o termine de mal manera. Bueno, la alimentación es el pilar fundamental de nuestra salud. Si no tenemos una buena alimentación, pues lamentablemente nuestra salud se va a ver reflejada. Sin embargo, alimentarnos actualmente, quiero que quede claro algo. Hay personas que se han enfermado o que piensan que porque estamos en la pandemia, ya comiendo sano ahora, van a evitar la propagación o la infección. Recuerden que nuestra alimentación debe comenzar desde casa, desde nuestros pequeños hijos, desde los primeros años de vida. Eso me va a garantizar de que durante todo el año, durante todo el tiempo donde yo vaya creciendo, mi sistema inmunológico y mi sistema de salud esté lo más fortalecido para evitar ser un paciente crónico con diabetes y con hipertensión, que es lo que me va a permitir tener más riesgo de contagio. Sin embargo, ahora se ha visto que la ingesta de ciertos micronutrientes como el zinc, el magnesio, la vitamina C, son precursores de nuestro sistema inmunológico, lo cual me permite mantener un sistema inmunitario bastante importante. No por el hecho de comer o tomar ahora vitamina C, eso me va a garantizar que me cure. Es decir, esto tiene que ser con mucha anticipación. Si yo ahora, es como el paciente con cáncer de pulmón, que muchas de las veces recuerdo en una aula de clase me decía: profesor, tengo un paciente con cáncer de pulmón, y me decía, el paciente ya tiene 80 años, 85 años, y me decía, bueno, pero doctor, pues yo dejé de fumar, me dice, hace 3 años. El problema es que si ya tienes una enfermedad y dejas de actuar en ese momento, no te va a indicar de que tú la enfermedad ya la vas a retirar. Ya eso fue producto de un consumo de tabaco de muchos años. Por lo tanto, el consumo de la alimentación va a depender, el comportamiento de nuestro sistema inmunológico actualmente va a depender de la historia de cómo nos alimentemos. Por lo tanto, comer bien ahora está muy bien, pero eso se va a ir reflejando. Pero no hay garantía, es decir, a las personas que ahora les dio por comprar estos frascos de vitaminas, claro, vitaminas C, a eso iba. O sea, hay que hacerlo. No es una práctica mala. A eso iba. No es una mala práctica. Muchos productos, pero no te garantiza. Suplementos alimentarios de vitaminas, o sea, quiero que sepan que las mejores fuentes de vitaminas y minerales los encontramos de manera orgánica, en nuestras frutas, en nuestras verduras, en nuestros vegetales, y esa es la forma más adecuada, más importante que nosotros tenemos que aprovechar al momento de alimentarnos. Tomar suplementos no me va a garantizar que me cure o que no me vaya a enfermar. Por lo tanto, las medidas de protección que hemos mencionado, una alimentación muy balanceada y la práctica de deporte que ahora está limitada, si sumamos las dos primeras, la alimentación y el aislamiento y las medidas de bioseguridad, creo que tenemos muchas formas de salir ganando y poder disminuir el riesgo de contagio en nuestra familia. Ok, doctor, ahora sí, para poder ya concluir con la entrevista, muchísimas gracias por estar con nosotros, recalcar a la ciudadanía las medidas de prevención. El uso de la visera también es importante para poder cuidar los ojos o los claro, lentes, ¿no? Así es. Los lentes, la mascarilla y tener alcohol y lavarnos las manos por más de 20 segundos, porque la lavada también algunos lo hacen rapidito y se van, ¿no? Entonces acá hay que hacer una lavada minuciosa de las manos constantemente, ¿no? La medida más importante
que tenemos que tenerla clara, sin duda usted lo ha mencionado, es el lavado de manos. El lavado de manos se menciona que debe durar 30 segundos. Me parece un tiempo prudente si tenemos la cantidad de agua y jabón adecuada. Siempre garantizo no solo hacerlo de manos, sino generalmente los varones, las mujeres usamos ropas de manga corta. Considero hacerlo desde el codo para abajo, ¿no? Desde el codo para abajo, correcto. Okay. Porque son zonas donde generalmente nosotros apoyamos superficie, vamos al supermercado, al banco, apoyamos, ¿no? Entonces considero que del codo para abajo, todo lo que es la zona del antebrazo, lavarla y desinfectarla bien. El uso de la mascarilla correctamente en lugares donde tenemos mucha afluencia de personas, mantener el distanciamiento social de 2 metros de distancia aproximadamente, el uso de alcohol, que debe ser un elemento que debe estar con nosotros en todo momento donde nos traslademos, y obviamente si tenemos la oportunidad de usar algún tipo de mascarilla, de lente o protector visual, sería también importante, sobre todo y el distanciamiento. El distanciamiento social, claro, que eso es lo más importante, la distancia, y creo que aplicando todos y cada una de esas, más una correcta y balanceada alimentación, nosotros tenemos muchas posibilidades de salir de esto hasta que por lo menos podamos tener una cura, una vacuna que nos inmunice y nos garantice que no vamos a enfermar, porque a lo que más se le teme realmente es a las complicaciones, ¿no? Claro. A las complicaciones es lo que más nos teme, y entonces tenemos que sumar todas estas medidas que ya han sido evidenciadas y que realmente tienen un peso muy importante al momento de Doctor, aplicar. Y nos olvidamos del termómetro también. Ahora sí es importante o no el uso. Ahora cada que vas te apuntan con estas pistolitas del termómetro para ver si tienes fiebre, ¿no? Alza térmica, claro. Bueno, el uso del termómetro creo que cuando uno siente un malestar o un pequeño decaimiento o una alza térmica, creo que el termómetro actualmente se ha convertido en un aliado en todos los hogares. Creo que todo. Pero ya para el tema comercial, doctor, ahora que usted va al shopping le ponen la pistolita, yo le digo la pistolita, ¿no? Para poder conocer. Bueno, eso es una medida que considero que sí es válida. Hay muchas personas que pudieran tener quizás una sensación, una alza térmica, y mediante la aplicación de este termómetro que es infrarrojo, que no entra en contacto con la piel, es para hacer un pequeño pesquisaje de si algún personal o cliente que entra a X lugar pueda tener una alza térmica, ¿no? Entonces me imagino que ellos ven si un paciente o una persona tiene mayor de 37.5 principalmente, quizás le restringen su entrada. Doctor, Lady Saraguro dice, buenos días, una preguntita, ¿y el cabello también hay que protegerlo? El cabello creo que no es necesario protegerlo, ¿no? Siempre y cuando las mujercitas, lo que sí se recomienda es tenerlo cogido, ¿no? Un moño o un lazo, una diadema, donde podamos tener, evitar el contacto, más bien que el rostro entre en contacto con el cabello, ¿no? Pero en protección como tal no tendría realmente mayor implicancia, ¿no? Ok, los que sí se han beneficiado, doctor, durante esta pandemia ha sido mucha gente que ha vendido los termómetros, que ha vendido las bandejas de desinfección, los arcos también, que era en su momento un buen negocio para ciertas personas. Pero bueno, ahora ya se tiene más o menos claro las medidas, y no automedicarse, sino acudir al médico, doctor. Por supuesto, creo que eso es, después de todo lo que hemos conversado, la no automedicación creo que es un elemento muy importante que debe tener claro la ciudadanía, ¿no? Ante cualquier síntoma, malestar o fiebre o cuadro respiratorio, por más mínimo que sea, se debe pensar en COVID y acudir de un médico, de un profesional, al centro de salud, a cualquier médico que sea de su entera confianza, para una correcta evaluación y poder examinar al paciente y me permita identificar los factores de riesgo, los síntomas, y poder actuar de manera oportuna. Lo importante es salvar vidas. Muchísimas gracias, doctor, muchísimas gracias, de verdad. Nosotros como Radio Pública Juvenil siempre agradecidos, porque usted es un excelente médico y además nos ha salvado la vida también. Una última pregunta, que esto Juvenil. también lo estaba viendo hace un momento. Al final, ¿cómo quedó el estudio sobre el, ¿cómo se llama? Óxido de cloro. Bueno, el dióxido de cloro ha sido... Dióxido de cloro, el famoso dióxido de cloro. Una sustancia pues que la ciudadanía se ha visto también en la necesidad, no sé, podría decirle eso, ¿no? De sentirse seguro también mediante la administración o el uso de esta sustancia. Yo como médico y que he estudiado, pues yo me debo a la comunidad científica.
al igual que muchos y la mayoría de mis colegas, pues nosotros no estamos de acuerdo, no compartimos esa prescripción que, dicho sea de paso, me parece muy irresponsable. Yo, si hay la oportunidad en otro momento, comentaré que he tenido a lo largo de estos 6-7 meses de pandemia pacientes que tomaron o estuvieron tomando dióxido de cloro. Muchos de ellos fueron parar al hospital y muchos de ellos tuvieron COVID. Muchos de ellos se complicaron. Por lo tanto, no me garantiza absolutamente nada la ingesta de esta sustancia. Hubo pacientes también con complicaciones, con quemaduras. Entonces no es responsable, al menos yo no comparto y no prescribo ni prescribiré nada que tenga relación con una sustancia que no tenga evidencia científica de su uso y obviamente en estos momentos de pandemia. Muchísimas gracias, doctor. Entonces esperamos tenerlo próximamente porque hay muchos temas que todavía quedan ahí en la duda y tenemos ya el próximo invitado en espera. Gracias, doctor. El mensaje para la ciudadanía. A ti, Gaby y Andrés, nuevamente muchísimas gracias. Me alegra verlos con salud, sobre todo ya disfrutando de sus actividades profesionales, que es la comunicación, a la cual yo siempre admiro. Por lo tanto, yo les deseo lo mejor de los éxitos, seguir comunicando y bueno, seguir para adelante. A la comunidad, pues que sigamos cuidándonos de esta pandemia que todavía la tenemos alrededor de nosotros. Las medidas de bioseguridad, por favor, ponerlas en práctica y nada, a cuidarnos y a cuidar a nuestras familias. Muchísimas gracias. Nos vamos a un pequeño corte comercial y enseguida volvemos con el entrevistado.